Dios en este tercer domingo de Adviento, conocido como Gaudete, que significa alégrate. En este camino de preparación a la Navidad, la liturgia nos muestra la doble presentación que el cuarto evangelio hace de la misión del que tal vez es el segundo personaje más importante de todo el Nuevo Testamento. Se trata de Juan Bautista, al que muchos llegaron a considerar como el Mesías esperado. La primera alusión directa a él ocurre en el prólogo del cuarto evangelio, Juan 1, 6 al 8. Allí, el evangelista señala su nombre, incluso antes de mencionar a Jesús. Lo primero que enfatiza es su legitimidad. Hubo un hombre enviado por Dios. Con ello se aclara que él no es una persona cualquiera, sino que su primera y primordial característica es que su misión proviene de Dios. Una vez que se tiene noticia de ese envío especial, el evangelista nos revela su identidad. Su nombre era Juan. Enseguida nos aclara su misión. Él vino para un testimonio. Sin embargo, no se trata de un testimonio en general, sino que se especifica para dar testimonio de la luz. Es en ese punto donde se menciona el propósito general del Evangelio, que coincide con la finalidad de la misión de Juan Bautista, para que todos creyeran por medio de él. Aunque ya es claro que la caracterización de Juan es como testigo, esta primera alusión lo aclara aún más. Aquel no era la luz, sino que él vino para dar testimonio acerca de la luz. Aunque veladamente ya el prólogo presenta a Jesús como la luz que vence las tinieblas del pecado y que tiene por testigo a Juan. Más adelante, desde el versículo 19 hasta el 28, el evangelista nos hace su segunda presentación de Juan Bautista. Comienza diciendo, este es el testimonio de Juan. Este sustantivo, testimonio, aparece 14 veces en este cuarto evangelio, siempre en referencia a un testimonio veraz, ya sea porque corresponde a dos o más personas o por la credibilidad del testigo que da testimonio de lo que ha visto y oído, y por tanto es digno de ser creído. Enseguida, el evangelista describe el contexto hostil en el que se desarrolla el testimonio del Bautista. Fue cuando los judíos enviaron donde él, desde Jerusalén, sacerdotes y levitas a preguntarle. Los judíos, en este caso, no se refieren a la totalidad del pueblo hebreo, sino a las autoridades judías hostiles a Jesús, cuya incredulidad se transforma en hostilidad. Por su parte, los sacerdotes y levitas se describen como enviados por ellos, de modo que aparentemente están en las mismas condiciones de Juan, que ha sido enviado, pero estos delegados no vienen de parte de Dios como Juan, sino que vienen de parte de los que se oponen abierta y soterradamente, primero a Juan, a quien no creen, y luego a Jesús, a quien no reconocen. Su proveniencia de un ambiente hostil a Jesús describe la intervención y la intención falaz de este envío. Las preguntas que surgen de los personajes que representan el ambiente hostil a Jesús tienen un propósito, ponerlo a prueba para tener de qué acusarlo. Las autoridades judías buscan a Jesús, pero no para acogerse a él, sino para tratar de identificarlo como transgresor de la ley y poder condenarlo. Los sacerdotes y levitas tienen una sola tarea en todo el Evangelio: interrogar a Juan. Su rol es tan pequeño que después de este episodio desaparecen totalmente y no se vuelven a presentar más. Después de presentar las características de la intervención del Bautista, el evangelista nos presenta el contenido del interrogatorio al que lo someten los delegados de los judíos. Ellos le preguntan, ¿tú quién eres? El motivo de esta pregunta no es solo identificar a Juan, sino que constituye un prejuicio. En el tiempo de la persecución a la iglesia primitiva, era la primera pregunta que el juez hacía a los acusados para que éstos se declararan cristianos. Esta primera pregunta tiene, pues, un carácter acusador. Los enviados de los judíos esperan obtener una confesión de culpabilidad que les permita ocultar su incredulidad. Ante esta pregunta, el Evangelio ambienta la respuesta de Juan. Dice, él confesó y no negó, confesó. El verbo confesar, en griego homologeo, puede referirse al reconocimiento de los pecados, pero en nuestro contexto manifiesta la valentía de Juan frente a la posibilidad de renegar de sí mismo y de su propia fe. En esta intervención,
se observa una pequeña estructura concéntrica en la que la doble mención de la afirmación "y confesó" enmarca la negación "y no negó". Así se contraponen esas dos realidades. Juan pudo haber negado y, sin embargo, confesó. Aunque en el cuarto evangelio hay muchas personas que creen en Jesús, ninguna de ellas llega a confesarlo públicamente por miedo a los judíos. En el cuarto evangelio, el único que confiesa es Juan, y lo hace precisamente ante los judíos, por miedo a los cuales los demás personajes que tuvieron la oportunidad de confesar su adhesión a Jesús no lo hicieron, como ocurrió con los padres del ciego de nacimiento, con algunos notables judíos e incluso con el mismo Pedro, que aunque había prometido dar su vida por Jesús, no tuvo el valor de confesarlo públicamente y terminó negándolo 3 veces. La respuesta de Juan es una negación gramatical: yo no soy el Cristo. En realidad esta respuesta ya era conocida por el lector del Evangelio, pues en el prólogo se había identificado al Cristo no con Juan sino con Jesús. De todas maneras, esta respuesta deja entrever la tendencia que hubo de identificar a Juan con el Cristo. Entonces Juan se muestra más valiente que sus acusadores. Aunque ellos no se atreven a preguntarle si es el Cristo, Juan responde directamente para aclarar a todos que no se toma las atribuciones mesiánicas que no le corresponden. Pero hay otro aspecto que vale la pena tener en cuenta. La pregunta que los judíos mandan hacer acerca de la propia identidad del Bautista deja ver cómo la intención de aquellos se centra sobre Juan, pero él, que no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, aprovecha la oportunidad del inicio del interrogatorio para indicar al Cristo, nombrándolo explícitamente. Juan hace que el centro de su respuesta sea Cristo. Entonces el interrogatorio prosigue. Le preguntaron entonces: ¿quién pues? ¿Tú eres Elías? Esta pregunta deja ver la convicción que muchos judíos tenían, según la cual, al final de los tiempos, el profeta Elías retornaría, en este caso, en la persona de Juan. Así, aunque algunas personas atribuyeron a Juan el título de Elías, en el cuarto evangelio el Bautista no hace uso de esta imagen para hablar de sí mismo. Ante esta respuesta negativa, los acusadores siguen su interrogatorio. ¿Eres tú el profeta? En el mundo bíblico, el profeta por excelencia es Moisés. Por eso, el final del Deuteronomio habla de la venida de un profeta como Moisés, que tendría que venir al final de los tiempos a traer la salvación. Ante esta pregunta, Juan también responde no. Así, Juan no acepta ningún título que lo confunda directa o indirectamente con Cristo. Es por eso que los acusadores le hacen una cuarta pregunta. ¿Quién eres, pues? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Se trata de una pregunta abierta que le deja más libertad a Juan para responder. Por eso él afirma: yo soy voz que clama en el desierto, rectifiquen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esta afirmación consiste en una adaptación del texto griego de Isaías 43, mediante la cual el Bautista sintetiza el concepto que él tiene de sí mismo. Él invita a corregir, rectificar el camino del Señor. Se trata de un fuerte llamado a la conversión, de manera que solo quien está dispuesto a vivir plenamente el judaísmo, a corregir el camino del Señor, podrá dar un paso más adelante, creer en Jesús. En este punto del interrogatorio, el evangelista ofrece una característica más precisa de esas autoridades hostiles a Jesús. Eran, pues, enviados de los fariseos. Finalmente viene la quinta y última pregunta del interrogatorio, que gira en torno al bautismo. Entonces le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres ni Cristo, ni Elías, ni el profeta? Es la primera vez en el cuarto evangelio que se informa al lector acerca del bautismo de Juan. Los judíos y sus emisarios veían en el bautismo de Juan un signo mesiánico, y por ello se preguntaban si no fuera él el Cristo, o Elías, o el profeta. Juan les respondió: yo bautizo con agua. El bautista no niega que el Cristo bautice, pero deja entender que no se trata de un bautismo en agua, como el bautismo de Juan. En su afirmación se encuentra una verdad a medias, porque si bien se descarta que el bautismo del Mesías sea con agua, por el momento no se dice cómo es. En esta ocasión Juan no dice toda la verdad ni acerca de su bautismo ni acerca del bautismo del Mesías. Solo más adelante el lector sabrá explícitamente que el propósito del bautismo de Juan es la manifestación de Jesús a Israel,
que no bautiza por iniciativa propia, sino porque ha sido enviado, y que mientras su bautismo es en agua, el de Juan, el de Cristo es en Espíritu Santo. El bautista prosigue denunciando la ignorancia de sus acusadores y presentando algunas características de Jesús, porque dice, en medio de ustedes está uno a quien no conocen. Sería natural que alguien fuera conocido por las personas que están junto a él, pero en este caso, los oyentes de Juan desconocen a aquel a quien deberían conocer muy bien, porque se encuentra en medio de ellos. De Jesús también afirma Juan, que viene detrás de mí. Esta característica de Jesús ya había sido presentada en el prólogo y habla de la relación existente entre el Bautista y el Cristo. Juan concluye su testimonio con unas palabras un poco enigmáticas acerca de Jesús, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Se trata de una alusión a la ley del levirato, en la que la viuda declaraba la pérdida del derecho de su cuñado a casarse con ella, desatándole la sandalia. De modo que la pérdida del derecho de esposo se representa en el despojo de la sandalia. Los fariseos y los acusadores en general esperaban que Juan se atribuyera una función mesiánica, pero con sus respuestas, incluso esta, el Bautista deja en claro que él no tiene el derecho, más aún, no es digno de tomar el puesto de aquel de quien ha venido a dar testimonio. Juan se convierte así en el paradigma del testigo de Jesús. Pudo haberlo negado y no lo hizo. Al contrario, confesó y no negó. Tampoco se aprovechó de su función como voz autorizada de Dios para usurpar para sí el puesto de aquel que debía venir, Jesús, el esposo, sino que se declaró indigno de hacerlo. Juan es el testigo fiel, no solo porque confiesa a Cristo en medio de las adversidades, sino porque Jesús puede confiar en él, no tomará su puesto. El episodio concluye con la ubicación geográfica del testimonio de Juan. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. La calificación de Betania, al otro lado del Jordán, nos recuerda el lugar en el cual Moisés se dirige al pueblo de Israel por última vez y le consigna el libro del Deuteronomio como su testamento espiritual. Al otro lado del Jordán, Moisés señala cuál es el camino que los israelitas deben seguir para poder llegar a poseer la tierra prometida. En ese mismo lugar, Juan da testimonio de aquel que ha existido desde siempre y en quien se debe creer para alcanzar la vida eterna. ¿De qué manera estamos dispuestos a seguir el ejemplo y el testimonio fiel del bautismo y a prepararnos dignamente para vivir este tiempo de Adviento y la fiesta de Navidad que se avecina? Un feliz domingo para todos.